Muy buenas tardes, damas y caballeros. A continuación, estos son los contenidos principales del video de hoy. Cientos de miles de soldados rusos quedaron atrapados. Miles de tanques modernos rusos se convirtieron en montones de chatarra, inmóviles, y más de 600.000 soldados quedaron atrapados en un cuello de botella mortal de 1.000 kilómetros de largo. ¿Cuál es la verdad detrás de este colapso logístico que está obligando a Moscú a abandonar la guerra moderna de armas combinadas y regresar a tácticas de oleadas humanas llenas de sangre y lágrimas? El cerebro de los misiles estratégicos de Rusia fue oficialmente eliminado del mapa geopolítico. Solo en 3 meses, Ucrania utilizó ataques quirúrgicos para destruir las 3 grandes fábricas secretas de microelectrónica de semiconductores de Rusia, haciendo que superarmas como el Iskander o el S-400 quedaran imposibles de volver a producir debido a las sanciones. Aún más grave, un ataque coordinado y una fábrica que parecía funcionar normalmente están convirtiendo todas las enormes reservas de munición de artillería del Kremlin en bombas de tiempo que pueden explotar en cualquier momento. El presidente Putin está siendo cegado en medio del colapso en cadena de sus fuerzas armadas. En medio del caos en la retaguardia rusa, debido a la escasez extrema de combustible y el colapso de la cadena de suministro de sus aliados, como efecto dominó, ¿será este el punto de quiebre estratégico que marque el fin total de la maquinaria de guerra de Moscú? Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Qiansu. Antes de entrar en el contenido, les pido que por favor tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. Ucrania destruyó el corazón de los semiconductores de Rusia, los tanques rusos quedaron inutilizados y la infantería tuvo que correr a pie para transportar municiones. Estimados señores, la máquina de guerra de la Federación Rusa está enfrentando un agotamiento silencioso, pero crucial, un tipo de arma suprema que no es fácil de reemplazar. Los observadores occidentales suelen centrarse en las pérdidas, la vida humana o el equipo militar en el campo de batalla. Pero si solo miramos eso, perderemos la visión estratégica completa. La realidad es que, a pesar de las dudas, de una forma u otra, la Federación Rusa ha logrado mantener el suministro de personal, ya sea a través de enormes recompensas, el reclutamiento de soldados extranjeros o los programas de prisioneros. Sin embargo, la sangre y la gente nunca han sido suficientes para mantener una guerra de desgaste moderna. La columna vertebral del frente está en la cadena de suministro logístico y la sangre que la alimenta es el combustible. Este es el verdadero punto vulnerable que está desangrando a Moscú. Una crisis energética total está rodeando a Rusia, ya que los ataques con drones de Ucrania están paralizando continuamente la infraestructura petrolera y gasífera clave. El corredor de guerra, que se extiende desde la región de Donbass hasta la península de Crimea, está siendo brutalmente estrangulado. En los frentes, los tanques de repente se convierten en bloques de hierro inmóviles. Los convoyes de suministros arden intensamente y las unidades blindadas, si no tienen combustible, no pueden mantener ningún tipo de ofensiva. La tragedia radica en que Moscú no tiene la capacidad suficiente para revertir la situación, ya que la recuperación de las refinerías dañadas requiere varios meses. Incluso, según los datos más recientes de la agencia Reuters, algunas instalaciones tendrán que esperar hasta el año 2027 para poder ser reconstruidas. En este momento, más de 600.000 soldados rusos están atrapados en un cuello de botella de más de 1.000 kilómetros de largo, donde el flujo logístico se va estrechando cada día. El golpe más letal está cayendo sobre el campo de batalla en el sur, donde las fuerzas se enfrentan desde Koimbea hasta la orilla de Kherson, y Zaporizhia tiene que sobrevivir dependiendo de la línea de suministro más frágil de la guerra, ya que la capacidad de transporte del puente ha disminuido gravemente. La única arteria vital que queda es la carretera nacional G28, que va desde el puerto de Rostov-on-Don a través de los territorios ocupados como Mariupol, Budiansk y Melitopol para entrar en Crimea, Koimbea. Moscú había invertido hasta 11.8 mil millones de dólares en este corredor desde 2024, pero Ucrania convirtió esa enorme inversión en una trampa mortal.
Cada eslabón de esta ruta está bajo la mira de la unidad de UAV de Ucrania, convirtiendo la carretera Budiansk en el punto más caliente y bombardeado. La prueba más clara de esta ruptura es el destino de un regimiento aerotransportado ruso desplegado en la península de Khinkin-Bersum, cuando el suministro de combustible, municiones y alimentos fue completamente cortado. Los soldados se vieron obligados a abandonar sus posiciones. Una retirada fue confirmada por el comandante del Mando Operativo del Sur de Ucrania. Este agotamiento se hace más evidente que nunca en el frente de Guliabut. Un informe de un comandante de regimiento ucraniano muestra que la cantidad de municiones y drones de Rusia ha disminuido gravemente. La cantidad de drones de reconocimiento URA se ha reducido hasta en 2/3, obligando a las unidades de infantería a transportar cada proyectil de artillería a mano. Es realmente trágico y paradójico que los soldados de un ejército, considerado uno de los más mecanizados, tengan que transportar municiones a pie solo porque los camiones de logística ya no tienen ni una gota de gasolina para arrancar. En el este, justo en el centro de Donbass, la crisis adopta otra forma. En la dirección de Lienwon, el ejército ruso está intensificando frenéticamente los ataques apresurados porque saben que las órdenes de endurecer el racionamiento de combustible serán cada vez más estrictas. Según el análisis del Instituto de Estudios de la Guerra AIS y ISVK, esta presión está obligando a los comandantes rusos a lanzar ataques imprudentes y mal preparados alrededor de la zona de Pokrov. Los blogueros militares rusos constantemente informan sobre el retraso de los convoyes de suministros, la distribución limitada de combustible y la atmósfera de tensión extrema que reina en el cuartel general. La pesadilla no termina ahí. En la dirección de Kharkov, al norte, el problema logístico no se limita solo al combustible. Mientras las rutas de suministro desde Belgorod y Kursk son constantemente atacadas por drones ucranianos, el ejército ruso también enfrenta una grave crisis de defensa aérea. Para proteger la capital, Moscú, de los ataques de largo alcance, el Kremlin tuvo que retirar algunos sistemas de misiles antiaéreos del frente y de las zonas fronterizas hacia el interior del país. Como resultado, las unidades en la línea del frente no solo carecen de combustible, sino que también han perdido la protección aérea. En las bases logísticas de Belgorod y Kursk, el equilibrio estratégico se rompió cuando tuvieron que autoabastecerse para sus propias necesidades y al mismo tiempo apoyar al frente en medio de la escasez de combustible en todo el país. Las unidades que sufrieron las mayores pérdidas fueron las fuerzas de tanques, vehículos blindados y los convoyes logísticos, medios que dependen por completo del combustible. Se calcula que la demanda diaria de combustible del ejército ruso alcanza los 15 millones de litros, pero la cantidad que llega al frente está disminuyendo cada vez más. Un cálculo estratégico cuantitativo muestra que un tanque T-72 transporta 1.590 litros de combustible y consume de 2 a 4 litros por cada kilómetro recorrido en condiciones de terreno complicado. Un batallón de tanques puede consumir en pocos días la cantidad de combustible que a una empresa civil le tomaría varios meses gastar. Ahora, esos tanques de combustible están vacíos. Lo más aterrador es que los convoyes sin combustible no solo dejan tanques inmovilizados, sino que también provocan la desaparición de municiones, baterías para equipos aéreos y alimentos. Cuando la logística se detiene, toda la unidad queda incomunicada y pierde su capacidad de combate. Esta crisis energética está obligando al ejército ruso a abandonar las operaciones mecanizadas de armas combinadas y pasar a una táctica centrada en la infantería, un retroceso estratégico lleno de sangre y lágrimas. Cuando los tanques y los vehículos de combate de infantería quedan fuera de combate, las ofensivas se ven obligadas a reducir su escala, volverse predecibles y depender completamente de la táctica de oleadas humanas. El plan para la ofensiva de verano de Rusia en las direcciones de Tokod, Limán y el Frente Sur se está prolongando. Las cifras del CQSVK indican que, aunque la frecuencia de los ataques rusos ha aumentado, su escala se ha reducido, lo que lleva a enfrentamientos apresurados, desorganizados, sin coordinación y con tasas de bajas al máximo. La consecuencia inevitable es que durante la mayor parte de junio, específicamente del día 1 al 22, el ejército ruso registró por primera vez pérdidas que superaron los 1.000 soldados por día desde el hito de marzo de 2025.
Esto ya no es una operación militar, sino una tragedia de desgaste anunciada desde la perspectiva geopolítica. El escenario de desgaste está exponiendo una paradoja matemática cruel en el tablero geopolítico. Según fuentes de inteligencia militar, solo en un día, el ejército ruso tuvo que soportar pérdidas de equipo militar por hasta 331 millones de dólares estadounidenses. La escasez de combustible no detiene los ataques, sino que, al contrario, empuja a Moscú a una situación contradictoria y difícil. Ellos se esfuerzan por aumentar la frecuencia de los ataques, pero con recursos cada vez más escasos, y el precio a pagar es que la tasa de bajas y pérdidas humanas se multiplica exponencialmente. Cuando el ritmo de las operaciones en el campo de batalla se retrasa, la carga sobre las fuerzas logísticas aumenta de manera inversamente proporcional. Ahora, los convoyes de transporte ya no son simplemente entregas de suministros silenciosas. Se han convertido en objetivos móviles que ansían protección. La terrible presión de los enjambres de drones ucranianos ha obligado a Moscú a retirar varias unidades de fuego móvil del frente para reforzar la defensa, protegiendo cada metro de carretera por donde pasan los convoyes logísticos. Esta decisión ha dejado a las unidades en la línea del frente en una situación de grave escasez de poder de fuego. Incluso para sobrevivir y ahorrar cada gota de combustible, algunas unidades han tenido que arriesgarse a requisar vehículos civiles para transportar suministros esenciales. Intentan borrar las huellas militares con capas de pintura de camuflaje rudimentarias en los costados de los camiones. Una adaptación llena de riesgos, ineficaz y que refleja el estancamiento extremo de una gran entidad militar. En las trincheras deterioradas, el intercambio de fuerzas se está volviendo una tarea imposible. Las unidades permanecen en el mismo lugar durante semanas, agotadas. Los soldados agotados, cansados y con poca munición, solo pueden mirar al cielo esperando refuerzos en vano. La acumulación de esta desesperación está abriendo una herida mortal en la historia militar moderna de Rusia. Ahora, la sombra de 2022 está regresando, pero en una escala geográfica mucho más amplia y devastadora, haciendo que el colapso mental de los soldados sea aún más profundo y aterrador de lo que las estadísticas pueden mostrar. En las redes sociales, los blogueros militares rusos que solían apoyar al Kremlin ya no pueden mantener la paciencia. Ellos se critican abiertamente entre sí. La dura verdad es evidente: sin combustible no puede haber ningún ataque. Un famoso comentarista de guerra, Han Red, resumió amargamente la situación con palabras trágicas. Los centros de mando están sangrando. Los componentes microelectrónicos están siendo aplastados. El punto vulnerable está en las estaciones de reabastecimiento de combustible y el objetivo del sistema enemigo es aislar completamente la península de Taimyr. Estas advertencias, llenas de pánico, no provienen de la oposición, sino de las voces más extremas dentro del propio bando belicista. El presidente Vladimir Putin está cada vez más aislado y recibe información errónea tanto sobre los avances reales en el campo de batalla como sobre los desarrollos tecnológicos militares. Los informes confidenciales, filtrados y suavizados por el jefe del Estado Mayor, Gesalsimov, han creado una ilusión ocultando la dura realidad del frente ante los ojos del líder del Kremlin. Mientras los soldados en las trincheras enfrentan la cruda realidad de las bombas y la escasez, el líder en el palacio solo ve mapas color de rosa. Cuanto mayor es la distancia entre la ilusión y la realidad, más rápido se desvanece el espíritu de lucha. Aprovechando esta ruptura estratégica, el 23 de junio, cuando los misiles de crucero ucranianos cayeron sobre una fábrica de producción masiva en la ciudad de Alexeevka, en la región de Belgorod, causaron pérdidas irreversibles. Esta instalación, que ya había sido dañada tras un ataque con drones a principios de mes, ahora ha sido completamente destruida por el golpe adicional de los misiles de crucero. A simple vista, esto parece un objetivo industrial civil común, pero bajo la perspectiva de los expertos en geopolítica, este es un golpe asfixiante para la industria de defensa rusa. La vida útil de la munición rusa se acortará gravemente, el riesgo de explosión espontánea en los almacenes aumentará y la confiabilidad de las armas al disparar caerá en picada, sin freno. También en esta serie de operaciones, varios depósitos de municiones estratégicas cerca de la zona de Prokhorovka
junto con puestos de mando y centros de control de drones rusos, fueron arrasados. La provincia fronteriza de Belgorod, que desempeña un papel vital como base de suministro para todo el ala norte y central del ejército ruso, es el lugar que abastece directamente a dos ejes de ataque clave, Kharkiv y Liman. El ataque a Belgorod ha reducido directamente la calidad del armamento de este frente. El 22 de junio, la Fuerza Aérea de Ucrania asestó un golpe más profundo y artero en el corazón de la industria de defensa rusa. El objetivo atacado en Voronezh es el corazón de la cadena de producción de misiles estratégicos, la fábrica de componentes semiconductores de Voronezh. Al utilizar misiles de crucero de largo alcance, probablemente del tipo Storm Shadow, fabricados por el Reino Unido, Ucrania lanzó varios golpes precisos a lo largo de todo el edificio principal de producción. Este no es un taller mecánico común, sino una instalación que fabrica más de 900 tipos diferentes de componentes electrónicos, suministrando insumos a más de 1000 empresas de defensa en toda Rusia. La lista de clientes de esta fábrica abarca los sistemas de armas más avanzados y destructivos del Kremlin, desde los sistemas de microchips, de guía para los misiles balísticos Iskander, las computadoras de navegación de los misiles de crucero Kahako-101, hasta los componentes de radar del complejo de defensa aérea Panzer S-1 y los módulos de sensores del supersistema de defensa aérea S-400. El Estado Mayor de Ucrania ha enviado un mensaje muy contundente. Eliminar la capacidad de esta instalación quebrará la habilidad de Rusia para fabricar nuevos tipos de misiles. Este es un complejo de súper alta precisión que opera en un ambiente completamente limpio, donde las líneas de producción son extremadamente sensibles al polvo, a las vibraciones más pequeñas y a cualquier fluctuación de temperatura. El colapso de la estructura, el edificio y luego el feroz incendio destruyeron por completo estas líneas de producción de microchips sofisticados. El detalle que empujó a Rusia a un callejón sin salida estratégico está en el hecho de que esta fábrica operaba en gran parte gracias a los equipos. La maquinaria avanzada fabricada por Occidente se adquirió a través de canales oficiales antes del hito de 2014 o mediante redes sofisticadas que eludían las sanciones después de eso. Ahora, bajo el asfixiante cerco de las sanciones internacionales, han perdido completamente la capacidad de reemplazar e incluso de calibrar estas máquinas complejas. En marzo de 2026, Rusia utilizó misiles Storm Shadow para destruir la fábrica Kremlin-L en Bayansk, uno de los mayores símbolos de la microelectrónica militar rusa. En mayo, fue el turno de la instalación Progress en Cheboksary de quedar fuera de servicio por misiles de crucero Farmingo. Este lugar se especializaba en la producción de receptores de navegación para drones suicidas de largo alcance, así como para los misiles de crucero Iskander y Kalitik, y ahora también para Voronezh. Los tres principales complejos industriales de semiconductores y microelectrónica militar de la Federación Rusa fueron neutralizados en tan solo 3 meses. Sumando todos estos ataques, el panorama estratégico de Ucrania se vuelve más claro que nunca. Las refinerías incendiadas han dejado al ejército ruso exhausto de combustible. Las fábricas de explosivos destruidas han provocado una caída en la calidad de la munición y los complejos de semiconductores destruidos han asestado un golpe devastador, paralizando el cerebro de alta tecnología de todo el arsenal de misiles estratégicos de Rusia. Entonces, según ustedes, ¿cuánto tiempo creen que Rusia podrá resistir en esta situación? ¿O Putin debería retirar las tropas pronto para evitar grandes pérdidas humanas?